Bienvenidos a todos, sobre todo a los que es la primera vez que se conectan. Vamos a hacer la oración a Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, apago el micrófono y es todo suyo, Mario, la cátedra. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Se suman. Hace tiempo que no nos encontramos por las vacaciones y luego por una indisposición mía el miércoles pasado, así que vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos hasta ahora para poder iniciar el tema propio de hoy. Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo, después de haber examinado la cuestión primera de la suma de teología, donde Santo Tomás establece el carácter y la naturaleza de esta ciencia, hemos comenzado con lo que tradicionalmente se conoce como el Tratado de Dios Uno. Es decir, Santo Tomás dedica las primeras 20 y pico de cuestiones de la suma de teología, a partir de la segunda, a la 26, a indagar acerca de Dios, su naturaleza, de lo que Él es. Pero claro está, antes de indagar qué es una cosa, qué naturaleza tiene, etc., hay que saber si esta cosa existe. Los medievales tenían una expresión muy clara, muy propia de ellos. Siempre que iban a estudiar algo, cualquiera lo que sea, no solamente en el caso de obras de Dios, cualquier objeto de estudio, siempre se planteaban dos preguntas: Ansit y Quicit. ¿Qué quiere decir esto? Ansit se podría traducir como ¿realmente es? ¿Existe esta cosa? Y después, establecida su existencia, podríamos pasar a la segunda cuestión, que era el Quicit, ¿qué es? Bueno, de acuerdo con esta lógica y con este método, Santo Tomás va a encarar el estudio de Dios. Entonces, en el artículo segundo de la suma de teología, que es la que estamos leyendo ahora, hay en la cuestión segunda, hay tres artículos. El primero se pregunta si la existencia de Dios es algo evidente de suyo. Y Santo Tomás contesta que no. Si bien podemos decir que en sí misma la proposición Dios existe es evidentísima por su propia inteligibilidad, sin embargo, para nosotros, dada la debilidad de nuestro intelecto, esa verdad, Dios existe, o esa proposición, Dios existe, no es conocida de manera inmediata. No la conocemos de manera inmediata. Y la argumentación que da Santo Tomás para abonar esta tesis es muy sencilla.
Si la existencia de Dios fuera algo de evidencia inmediata, nadie negaría a Dios. Y la experiencia nos demuestra que hay muchos que niegan a Dios. A nadie se le ocurriría negar la existencia de los árboles. Aunque en esta época tan extraña, hasta hay algunos por ahí pongan en duda hasta la existencia del aire que respira. Pero bueno, dejando de lado estas pequeñas ironías, si hay gente, y hay mucha gente, y son muchos los que dudan o niegan acerca de la existencia de Dios, pues quiere decir que esta existencia de Dios no es, al menos para nosotros, una verdad evidente. Una verdad evidente quiere decir que es una verdad que se impone por sí misma, que no requiere ser demostrada. En el segundo artículo de esta cuestión segunda, Santo Tomás se plantea entonces si la existencia de Dios puede ser demostrada, puesto que no es evidente, si puede ser demostrada. Y la respuesta de Santo Tomás aquí es que sí, la existencia de Dios puede ser demostrada, pero él da algunas matizaciones. Hay que acostumbrarse, sobre todo a los que por primera vez se acercan a la doctrina tomista, que Santo Tomás es un autor muy sutil, donde hace distinciones y vuelve a distinguir, y las cosas son de un modo según se las mire de un lado, y las cosas son de otro según se las mire de otro. Esto no quiere decir que Santo Tomás sea relativista, no, en absoluto. Pero es como que la verdad tiene sus matices, tiene sus ángulos. Y cuando uno ve algo, tiene que tratar de verlo desde un ángulo o desde otro ángulo. Y esto se pone en manifiesto en la respuesta a este segundo artículo. Santo Tomás dice, sí, la existencia de Dios efectivamente es demostrable, pero tengamos en cuenta que hay dos clases de demostración. Hay una primera demostración que va de la causa al efecto. En latín se dice propter quid. Yo conozco la causa, deduzco el efecto. Y hay un tipo de demostración que es inversa. Va del efecto a la causa. Y yo conozco el efecto y a partir del efecto voy deduciendo la causa. La causa todavía no me es conocida. Conozco el efecto. Conozco que esto concreto responde ese efecto de algo. Bueno, ese algo que es me desconocido es lo que yo, a través de un proceso deductivo, inductivo, alcanzo a demostrar. La demostración de la existencia de Dios, dice Santo Tomás, es de este segundo tipo de demostración, que técnicamente se llama demostración quia, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? No por qué, sino por qué. Quia en latín es una palabra que se traduce como porque, puesto que, etc. Bien. Ahora, hasta ahí habíamos llegado en la exposición, en la lectura antes del periodo de vacaciones, y como todos saben, Santo Tomás siempre en los artículos propone una serie de objeciones contrarias a la tesis que él quiere demostrar, después responde y finalmente resuelve las objeciones que él mismo se ha planteado. Y nos había quedado pendiente la lectura de dos de las tres objeciones que Santo Tomás pone en este artículo segundo, donde trata de si la existencia de Dios es demostrable. El primer artículo decía que
perdón, la primera objeción decía que como la existencia de Dios es un artículo de fe y la fe no se puede demostrar, bueno, a lo cual Santo Tomás respondía que si bien la existencia de Dios es un artículo de fe, también es una verdad racional. También es algo que se puede demostrar por la razón, y eso consta por experiencia histórica. Antes de la revelación, muchísimos pueblos, casi todos los pueblos, todas las culturas, tenían alguna idea de la divinidad. Aristóteles llega a la conclusión de la existencia de un ser supremo que es Dios, sin haber jamás conocido la revelación. Y más aún, desde una perspectiva de la teología de la historia, podemos decir que todo aquello que la razón natural, antes del advenimiento del cristianismo, pudo conocer, todo eso que la razón natural pudo conocer antes de la venida del cristianismo, constituye una suerte de prólogo, o de preparación para la recepción del mensaje cristiano. Es lo que los padres de la Iglesia llamaban la preparatio evangélica, es decir, la preparación del Evangelio. O los preámbula fide, es decir, los prólogos o los preámbulos de la fe. Es decir, la fe cristiana, la venida de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje, no vienen fuera de la historia, vienen en un momento preciso de la historia humana. Y ese momento preciso de la historia humana es un momento que ya estaba de alguna manera preparado para recibir el mensaje de Cristo y la revelación de Cristo, plena que es Cristo. ¿Y en qué consistía esa preparación? Justamente en todo el enorme caudal de la filosofía precristiana, empezando por los primeros filósofos griegos, siguiendo después por Platón, Aristóteles, etc. Bien. Entonces, con eso Santo Tomás resuelve la primera objeción. Pero nos quedan todavía dos objeciones más. Entonces vamos a leer, si tienen el texto ahí, sigan conmigo la lectura del texto. Voy a leer la objeción 2 del artículo 2, que dice así. El medio de la demostración está en lo que es. Pero de Dios no podemos saber qué es, sino solo que no es, como dice San Juan Damasceno en el libro 1, de un libro de San Juan Damasceno, es un padre griego de la Iglesia, que escribió un libro que se llama De Fide Ortodoxa. Es un libro que San Tomás cita con frecuencia. Bien, analicemos un poco en qué consiste esta objeción. ¿Qué es lo que en realidad está objetando el objetor para decir que la existencia de Dios no se puede demostrar? Está diciendo que para poder demostrar algo necesitamos un medio de demostración. Ese medio de demostración tiene que ser aquello que es. Pero dice él, basándose en la autoridad de Damasceno, tengan también en cuenta otra cosa, ¿no? Una pequeña digresión. Es muy de los medievales basarse en el principio de autoridad. Es decir, esto es así porque lo dijo fulano. O esto es así porque lo sostenían tal y cuales. No es el principio más firme, pero es un principio que los medievales utilizaban mucho. Entonces el objetor, el supuesto objetor, basándose en la autoridad de un padre de la Iglesia como San Juan Damasceno, dice, puesto que de Dios no sabemos qué es, sino más bien lo que no es, no podemos demostrar la existencia de Dios, pues no tenemos un medio para demostrarlo. Esa es, en esencia, la
objeción. Si ustedes analizan un poco, se trata también de una objeción de carácter lógico. Es decir, cómo se construye un silogismo. Bueno, vamos a ver cómo responde Santo Tomás a esta objeción. Entonces ahora vamos a pasar a la página donde dice respuesta a las objeciones. A la segunda objeción dice lo siguiente, Santo Tomás, que cuando se demuestra la causa por el efecto, que es el modo como ya dijimos, se demuestra la existencia de Dios, no se demuestra de la causa al efecto, sino al revés, del efecto a la causa, ¿no? Si cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el efecto en lugar de la definición de la causa para probar la existencia de la causa. Y esto es así, sobre todo por lo que respecta a Dios. Porque para probar que algo existe es necesario tomar como medio lo que significa el nombre, no lo que es. Aquí Santo Tomás retruca, digamos así, con otro argumento lógico. Es decir, cuando yo voy del efecto a la causa, no tengo que saber lo que la causa es, sino lo que la causa significa en el lenguaje corriente. Porque si yo supiera lo que la causa es, ya no sería falta demostrarla, lo sabría. Por eso dice a continuación Tomás. Y porque para probar que algo existe, es necesario tomar como medio lo que significa el nombre, no lo que es. Ya que la cuestión qué es, se sigue de otra anterior, si existe, lo que yo decía al principio. Ansit, cosit. Es decir, para poder saber lo que una cosa es, previamente tengo que saber si esa cosa existe. Y yo lo que está tratando Santo Tomás aquí es ver si hay algún modo de demostrar que Dios existe. Santo Tomás no está dando por supuesta la existencia de Dios. Téngase presente esto. Santo Tomás lo que se propone en esta cuestión, en este artículo y ahora en el que sigue, que es el más importante, es demostrar la existencia de Dios, para lo cual no está dando por supuesto que Dios exista. Por lo tanto, basta con saber lo que significa el nombre de aquello que tratamos de demostrar. Y dice algo más interesante todavía a continuación. Dice, los nombres dados a Dios se fundamentan en los efectos, como probaremos más adelante. Efectivamente, la cuestión 13 de esta serie de cuestiones que tratan de Dios uno, trata sobre los nombres divinos. Y ahí Santo Tomás demuestra que todos los nombres que se atribuyen a Dios se atribuyen a causa de sus efectos. Entonces, no es necesario, como decía el objetor, poner como medio lo que Dios es, porque precisamente eso es lo que queremos saber. Y para saber lo que es Dios es, porque primero tenemos que saber si realmente existe. Entonces, nos basta, desde un punto de vista lógico, conocer aquello que lo que la cosa significa. De ahí concluye Santo Tomás que demostrado por el efecto la existencia de Dios, podemos tomar como medio lo que significa este nombre, Dios. Es importante, y si hay alguna pregunta o una duda, la podemos plantear ahora o al final, como ustedes prefieran. Ahí hay una consulta. Ahí hay una que dice, a las cosas las conozco definiéndolas. En cierto modo, sí, claro. Si yo las defino, puedo conocer. Si no las defino, no las puedo conocer. Bien. Lo que yo quería decir es esto, que esto es importante por lo que va a venir después, cuando analicemos ahora enseguida el tema de las vías. En realidad, cuando
Santo Tomás demuestra a través de una vía determinada que hay algo que decimos que hay un motor inmóvil, una causa incausada, etc. Él no dice, y esto es Dios. Dice, y a esto llamamos Dios. Por eso, ahora enseguida vamos a ver eso. Pero entonces que quede claro esto, que para poder demostrar la existencia de Dios no es necesario saber lo que Dios es, porque para saber lo que Dios es necesitamos saber primero si existe. Nos basta con saber qué significa ese nombre, qué significado tiene ese nombre. Bien, esa en cuanto a la confesión segunda. Ahora volvamos hacia atrás y leamos la objeción tercera. La objeción tercera dice lo siguiente, todavía más. Si se demostrase la existencia de Dios, no sería más que a partir de los efectos. En eso estamos. Pero sus efectos no son proporcionales a Él, en cuanto que los efectos son finitos y Él es infinito. Y lo finito no es proporcional a lo infinito. Como quiera pues que la causa no puede demostrarse a partir de los efectos que no le son proporcionados, parece que la existencia de Dios no puede ser demostrada. Detengámonos un instante a analizar el contenido de esta objeción. ¿Qué dice el objetor? Parte de un principio. Para poder demostrar a través de un efecto una causa, tiene que haber cierta proporcionalidad entre el efecto y la causa. Como los efectos son todos finitos y Dios es infinito, no se daría esta proporcionalidad. Por lo tanto, no se ve cómo a través de algo finito se puede llegar a demostrar algo que es infinito. Se entiende entonces el sentido de esta objeción. Y ahora vamos a ver cómo Santo Tomás la responde. La tercera objeción, que por los efectos no proporcionales a la causa, no se puede tener un conocimiento perfecto de la causa. Sin embargo, por cualquier efecto puede ser demostrado claramente que la causa existe, como ya se dijo antes en el artículo, en la respuesta del artículo. Así, por los efectos de Dios puede ser demostrada su existencia, aunque por los efectos no podamos conocerlo perfectamente según su esencia. Entonces aquí Santo Tomás, ¿hacia dónde apunta su respuesta? En parte concede lo que el objetor dice. Tiene que haber una cierta proporcionalidad entre el efecto y la causa. Pero eso en el orden de un conocimiento perfecto de la causa. En cambio, aquí estamos en el campo de la Sagrada Teología, donde nunca vamos a poder llegar a un conocimiento perfecto de Dios. Nunca. Entonces, si bien a través de los efectos finitos, de los efectos creados, podríamos decir, no podemos llegar a un conocimiento perfecto de lo que es Dios, de lo que es la causa, o el creador, sí podemos atisbar en un cierto modo, en una suerte de visión todavía, podríamos decir, especular, como un espejo, que Dios existe. Y acá estamos en el corazón mismo de la teología taoísta, esa es la realidad de nuestra posibilidad de conocer a Dios en esta vida. A Dios no lo podemos conocer en su esencia, en lo que Él es.
como podemos conocer cualquier cosa que está a la altura de nuestro intelecto. De Dios solo podemos atisbar su existencia. Más aún, Santo Tomás va a decir claramente, y lo va a decir a lo largo de los artículos que sigan a este artículo segundo, a esta cuestión segunda, que nosotros más sabemos de Dios lo que no es que lo que es. Sin embargo, esta suerte de teología negativa, así se llama, de Dios conocemos bien lo que no es que lo que es sin embargo un saber necesario para la salvación. Y es mucho más alto que cualquier otro saber que podamos alcanzar solo por la sola fuerza de nuestra razón. Dios se ha revelado. A Dios lo podemos conocer por dos vías, por la razón y por la revelación. Pero por ambas vías, acá, en esta vida, en el estado en que estamos, esto que los teólogos llaman el estado viador del hombre en viaje, solo podemos atisbar como un espejo lo que es Dios. Y esto lo dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas. A Dios lo vemos ahora como un espejo, lo veremos cara a cara en la gloria. Entonces estamos aquí en uno de los núcleos más fundamentales de la teología noísta. Si no tenemos conciencia de estos límites, no podemos seguir avanzando en nuestro estudio de la teología de Santo Tomás. Pero también tenemos que saber que aún este pobre conocimiento, el conocimiento en espejo de Dios que nos da la conjunción de la fe con la razón, es sin embargo un saber inmenso. Es el más alto saber al que podamos aspirar en esta vida. ¿Por qué? Porque nos pone en camino hacia nuestro último fin, que es conocerlo a Dios. Pero ya no a través de un espejo, ya no a través de las 5 vías, sino a través de una visión directa, cara a cara, en la luz de la gloria de la esencia divina. Por eso que la visión beatífica, el cielo, lo que llamamos cielo, la visión beatífica es un acto de la inteligencia. En el estado de la visión beatífica, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, conocerá a Dios de manera directa, ya no en espejo, ya no como yo los estoy conociendo a ustedes ahora a través de una cámara, sino a través de una visión directa. Y porque nuestra inteligencia en el estado de la visión beatífica conoce directamente a Dios, es que nuestra voluntad lo va a amar de manera suprema. Entonces, ¿qué consiste en definitiva la visión beatífica? Que es para lo cual estudiamos teología. Entonces, hacemos teología para salvarnos, como dice San Tomás en la cuestión primera, que ya vimos. ¿En qué consistirá? Consiste en que nuestra inteligencia y nuestra voluntad conocerán y amarán a Dios directamente y de la manera más alta posible, a tal punto que seremos identificados con la naturaleza divina. Nuestro conocimiento, nuestro amor a Dios nos unirá tanto a Él que hasta de alguna manera vamos a participar de la misma naturaleza de Dios. Y vuelvo otra vez a otra carta de San Pablo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus elegidos. Bueno, con esto daríamos entonces por ahora terminada la lectura del artículo segundo
de la cuestión segunda. Y ahora sí tendríamos que empezar, si no hay alguna pregunta, alguna duda, con la lectura del artículo tercero de la cuestión segunda, que es sin duda el artículo más rico, el más denso, el más largo y el que nos va a insumir algún tiempo. Bueno, parecería que no, Mario, que no hay preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces encaremos ahora la lectura del artículo tercero. El artículo tercero, cuyo texto yo les he enviado, comienza diciendo así: si Dios existe. Ustedes ven que después de la enunciación, si Dios existe, hay una serie de lugares, se llama LLPP, esto lo digo para los que hoy por primera vez se unen, quiere decir lugares paralelos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué otros lugares de la obra de Santo Tomás se trata este tema? ¿Eh? Bien. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque a veces la lectura de textos paralelos, a veces no, siempre, nos permite profundizar más en un tema. ¿Eh? Nosotros rara vez vamos a apelar a la lectura de un texto paralelo porque estamos en un nivel de introducción. Pero cuando fuere necesario, apelaríamos a la lectura de un texto paralelo. Entonces, en todas las ediciones de las obras de Santo Tomás, siempre a la cabecera de cada artículo se pone los textos donde Santo Tomás trata el mismo o parecido texto. Bien. Y la cuestión empieza así. A lo tercero, se procede así. Parece que Dios no existe. Como les dije antes, San Tomás no parte de la presunción de que Dios existe, sino de que Dios no existe. Vamos a tratar de demostrar que existe. Esto me hace acordar una vez a daba clases en la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador. Tenía un alumno que se llamaba Paternoster. ¿Qué nombre tenía, no? Perdido, Paternoster. Y era ateo. Pero me quería muchísimo. Entonces un día me dice: ¿lo que pasa, profesor? Dice que más parte de que Dios existe. No, le digo: estás equivocado. Lee la Suma de Teología, tal lugar, fíjate que Santo más parte justamente de que Dios no existe. Se quedó asombrado el muchacho, muy, muy asombrado. Dijo: realmente yo no sabía esto. Bueno, como fin de la anécdota, le cuento que un día yo presenté un libro mío en esa universidad y era día de clase. Entonces le dije a mis alumnos: mire, al día no suspendo la clase porque tengo que presentar un libro. Si alguno quiere venir a la presentación del libro, que venga. ¿Quién fue el único alumno que vino a la presentación del libro? Paterno. Los otros. No, ninguno vino. Bueno, esta es una anécdota que la ponemos para matizar un poco, no sea tan aburrida la exposición. Bueno, como siempre, Santo Tomás pone una serie de objeciones, ¿no? Por las que parece que Dios no existe. Argumentos, diría. Siguiendo nuestro método de lectura, no lo vamos a leer ahora, sino que las vamos a leer al final. Después que leamos toda el artículo, terminemos la exposición de las vías, etcétera, vamos a tomar estas dos objeciones o argumentos y vamos a ver cómo los resuelve Santo Tomás. Entonces dejamos por ahora la lectura de las objeciones
Y vamos directamente a lo que dice, pero en contra. Pero en contra está lo que en el Éxodo Dios dice de sí mismo, yo soy el que soy. ¿A qué apela Santo Tomás para poner en contra a un texto de la Sagrada Escritura? Esto también es muy común. Lo vemos con mucha frecuencia en los textos tomistas. La apelación a la Sagrada Escritura. Este texto del Éxodo es muy importante y ha sido objeto de muchos estudios por parte de numerosos padres de la Iglesia y filósofos cristianos. Vamos a recordarlo un poquito el texto. Cuando cuando Jehová le dice a Moisés que vaya a anunciar la liberación al pueblo judío, Moisés le pregunta, y bueno, pero ¿cuál es tu nombre? ¿De parte de quién les diré? Y el Señor responde, diles que el que es, te envía, porque yo soy el que soy. Bueno, no quiero entrar en las numerosas disquisiciones que este texto ha sufrido a lo largo de la historia de la filosofía cristiana, porque nos iríamos por completo del objeto de esta lectura, pero es un texto muy importante, porque ahí Dios se manifiesta como el ser mismo. ¿Cuál es mi nombre? Yo soy el que soy. Ese es mi nombre, dice el Señor. Soy el que soy. Soy el ser, soy lo que es. No aquello que tiene el ser porque alguien se lo dio. No, no, no. A mí nadie me dio el ser. Yo soy el ser. Ego sum quis sum, dice la versión latina de este pasaje del Éxodo. Nos vamos a apelar entonces a este pasaje del Éxodo para contraponerlo a la tesis de que Dios no existe. Y después vamos a empezar ahora con el estudio de la respuesta de este artículo. La respuesta a este artículo contiene las famosas 5 vías. Pues así empieza. Respuesta. Hay que decir, la existencia de Dios puede ser probada por 5 vías distintas. Bien. Antes de pasar al análisis de pormenorizado de estas vías, creo que es conveniente que hagamos algunas consideraciones generales sobre el carácter, el sentido y el alcance de estas vías. Bien. En primer lugar, tengamos en cuenta una cosa fundamental. Cada una de las 5 vías que vamos a leer y analizar son vías metafísicas, no son vías teológicas. ¿Qué quiero decir que son metafísicas? Que corresponden a la filosofía primera, a la metafísica, que no es una ciencia revelada. La teología sí es revelada, pero la metafísica no. La metafísica es una ciencia que se elabora exclusivamente con la luz de la razón natural. A partir de ciertas evidencias primarias, la razón va discurriendo y va alcanzando así una serie de conclusiones puramente racionales que constituyen el corpus, el cuerpo de esta ciencia que se llama metafísica. El objeto es
el ser bajo la razón misma del ser. Si la metafísica no estudia ningún ser en especial, sino que estudia el ser en cuanto es ser. Bien. ¿Por qué recalco el carácter esencialmente metafísico de estas 5 vías? Porque si las vías son metafísicas, las conclusiones también van a ser metafísicas. ¿Eh? Es decir, yo no puedo pasar de una ciencia a otra. Y las vías que yo voy a utilizar para demostrar la existencia de Dios son vías metafísicas. La conclusión es que lo que vamos a demostrar es una verdad metafísica, es una verdad racional. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la primera vía, vamos a demostrar que a partir de la experiencia del movimiento y por una serie de razonamientos que después vamos a leer, se llega a la demostración de algo que mueve, pero que no es movido. Primer motor, motor inmóvil. Si yo a través del análisis de que hay seres que son contingentes, que sí que pueden ser o pueden no ser, llego a la conclusión de que existe un ser necesario. Si a través de las causas segundas, de los efectos, etcétera, llego a concluir que hay una causa incausada, llego justamente a esto. Hay una causa incausada. Y así cualquiera de las vías que ustedes tomen. Cada una de las conclusiones a las que llegamos, entonces, no nos lleva al Dios del Éxodo, a ese Dios que se reveló en el Éxodo. Nos lleva a una conclusión racional, puramente racional, metafísica. Por lo cual, San Tomás, cuando concluye cada vía, dice, y a esto llamamos Dios. ¿Y qué dice con esto? Que cuando Santo Tomás llega a la conclusión de un motor inmóvil, de una causa incausada, de una perfección suma que contiene todas las perfecciones expresas por el universo, lo que está diciendo esto que nuestra razón conoce es lo que llamamos Dios. Esto está en conexión con aquello que llamamos Dios. Es decir, que lo que se demuestra es la existencia del Dios de la razón, que Santo Tomás pone en conexión con el Dios de la revelación. Y aquí llegamos a otra de las grandes claves de la teología atomista. La teología atomista se construye a partir del dato de la revelación, pero de un dato de la revelación razonado. La estructura de la teología atomista es puramente racional, es metafísica, aunque su punto de partida sea una verdad revelada. Entonces lo que hace en definitiva San Tomás, después que llega a decir, bueno, hay un motor inmóvil, hay una causa no causada, etcétera, etcétera, es decir, esto que nuestra razón descubre, esto que nosotros cristianos, llamamos Dios. Bien. Esto entonces es muy importante que tengamos en cuenta, porque habla de la naturaleza y del carácter de las 5 vías. Hasta dónde llegan y hasta dónde nos llevan. Bien. Una vez entonces dicho esto, vayamos a leer
cada una de las vías en particular. ¿Eh? Entonces vamos a comenzar con la lectura. Dice, la existencia de Dios puede ser probada por 5 vías distintas. La primera y más clara es la que se funda en el movimiento. Yo lo voy a leer, el texto, lo voy a leer. Ustedes sigan con atención la lectura. Y después lo vamos a explicar. Vamos a tratar de explicarlo. Primero lo vamos a leer, así, tal como está expuesto en Santo Tomás. Les pido que sigan con mucha atención la lectura y después vamos a analizar la lectura, el texto leído, vamos a tratar de desmenuzarlo, tratar de entenderlo lo mejor posible. Entonces voy a leer el texto de la primera vía. Dice así. La primera y más clara de estas vías es la que se funda en el movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada es movido sino en cuanto que está en potencia respecto de aquello hacia lo cual se mueve. Y algo mueve según que está en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Pero nada puede ser llevado de la potencia al acto a no ser por algún ente en acto, como por ejemplo lo caliente en acto, esto es el fuego, hace que un leño que está caliente en potencia sea caliente en acto, y por esto lo mueve y lo altera. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a su vez en acto y en potencia respecto de lo mismo, sino solamente respecto de cosas diversas. En efecto, lo que es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino en frío. Es por tanto imposible que una cosa sea, según lo mismo y de la misma manera, motor y móvil, o que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que también él mismo sea movido, y éste a su vez movido por otro. Pero esto no puede proceder al infinito, porque así no habría uno que fuese el primero que mueve y no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Por ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie. Y este es el que todos entienden por Dios. El texto así leído es bastante denso, complejo. Entonces vamos a tratar de ir dilucidándolo. Bien. La vía se basa en el movimiento. En esta respuesta, en este texto que vamos a leer, hay, digamos, como varios pasos. Primero, Santo Tomás afirma algo que es innegable, que consta por los sentidos. En el mundo hay cosas que se mueven. El movimiento no se puede negar. Consta por los sentidos que hay cosas que se mueven. Después, en un segundo momento, pasa a explicar qué es el movimiento, qué se debe entender por movimiento. Y ahí apela a una distinción de acto y potencia, etcétera, sacada de Aristóteles, que ahora vamos a explicar perfectamente de qué se trata. Después dice que
algo que es movido necesariamente debe ser movido por otro. Por lo tanto, si hay algo que se mueve, eso debe ser movido por otro. Y esto otro que mueve, a su vez, debe ser movido por otro. Si A es movido por B, B debe ser movido por C, C debe ser movido por D, y así. Pero como no se puede proceder al infinito, porque si procediéramos al infinito llegaríamos a que nada mueve nada, tenemos que necesariamente llegar a la conclusión de que tiene que haber algo primero que mueva, pero que a él no se ha movido. Y eso es lo que se llama el primer motor, o motor inmóvil, y eso dice Thomas, es lo que entendemos por Dios. Esta sería la síntesis de la vía. Pero acá hay unas cosas que hay que aclarar. Primero, que el movimiento existe, consta por los sentidos. ¿Pero qué se entiende? Acá está la cuestión simple. Cuando nosotros hablamos de movimiento, lo primero que nos viene a la cabeza es el movimiento local. Como ahora me levanto de esta silla, me voy a la cocina y estoy moviendo. Esto es un modo de movimiento, sin duda, pero no es ni el único ni el principal modo de movimiento. El movimiento es un concepto metafísico. ¿Y de dónde toma Santo Tomás la idea del movimiento? La toma de Aristóteles. Y ahora, Aristóteles tiene un libro, famoso libro, que se llama La Física, que es el anterior a la metafísica, digamos, ¿no? La física, que es en realidad un tratado del mundo visible, un tratado del mundo. Y es un tratado del movimiento. ¿Pero qué se entiende por movimiento? ¿Qué es en esencia el movimiento? Aquí es donde tenemos que tratar de poner la mayor atención posible. Para poder entender qué es el movimiento, ahí veo una pregunta. ¿Qué hace lo que se mueve el viento? Bueno, eso habría que preguntarle a algún meteorólogo. Tiene que haber algún cambio en las presiones que produce el viento. Bueno. Igual a lo que me refiero es que algunas cosas no se pueden, tipo, no necesitan de otro factor para que se muevan. ¿Cómo? Que lo que me refiero con eso, con esa pregunta es que no todas las cosas se mueven por otro factor. ¿Por qué no? Por ejemplo, el viento no necesita de ningún factor para que haya viento. Bueno, dejemos la cuestión ahí, después trataremos de responderla. ¿Puede ser? Tomo la pregunta, pero para responderla necesito hacer alguna explicación, que creo que después de la explicación voy a poder responder tu pregunta. ¿Estamos así? Bueno, vale. Perfecto. Vamos a ver entonces, repetimos, qué significa el movimiento. Para poder entender en su esencia qué es el movimiento, Aristóteles parte de una distinción anterior, que es, digamos, la distinción fundamental de toda la filosofía de Aristóteles. Es el primero que la plantea. Y es la composición real en todos los seres de acto y potencia.
¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que puede llegar a ser, y eso se llama potencia. Y hay algo que ya es, y eso se llama acto. Esta distinción de acto y potencia, ser en acto, ser en potencia, como dije, es la clave de todo el pensamiento de Aristóteles. Porque a partir de ahí se derivan prácticamente toda la filosofía aristotélica se deriva de esta distinción. Yo les voy a leer un pequeño texto breve de Santo Tomás que comenta la física de Aristóteles, donde Aristóteles define qué es el movimiento. Y dice así: según Aristóteles, dice Santo Tomás, Santo Tomás le está comentando el libro de Aristóteles, dice: cualquier genio se divide por la potencia y el acto. Lo que dijimos antes. Ser en potencia es el que puede llegar a ser. Ser en acto es el que ya es. La potencia y el acto, puesto que se refieren a las diferencias primeras del ente, del ser, son naturalmente anteriores al movimiento, y de ellas se vale el filósofo para definir el movimiento. Es decir, que para definir el movimiento, Aristóteles se vale de su propia distinción de ser en acto y ser en potencia. En consecuencia, dice Santo Tomás, comentando la física de Aristóteles, se ha de tener en cuenta que algo está tan solo en acto, que algo tan solo está en potencia, y algo está de modo intermedio, perdón, se me había ido la pantalla. Disculpen, hubo acá un problema. ¿Ahora estamos en conexión? Sí, sí. Bueno, retomo. Para entender qué es el movimiento, entonces, desde un punto de vista filosófico, y tal como Aristóteles lo define, en realidad el primer filósofo que define el movimiento es Aristóteles. Los otros filósofos precedentes a él nunca definieron el movimiento. Lo vieron como algo que estaba allí en el mundo, pero no intentaron una definición comprensiva del movimiento. Con su teoría central, fundamental de toda su filosofía, que es la distinción del ser en acto y ser en potencia, Aristóteles va después a definir el movimiento. Por eso muy bien dice Santo Tomás, comentando este texto de la física de Aristóteles, que Aristóteles define el movimiento valiéndose precisamente de su distinción de acto y potencia. Por tanto, se ha de tener en cuenta que algo solamente está en acto, algo tan solo está en potencia, y algo está de modo intermedio, que se halla entre la potencia y el acto. Aquí llegamos entonces a un punto central. Si partimos de esta idea central de Aristóteles, que el ser no se divide, se compone de acto y potencia, algo habrá en acto, que ya es. Algo habrá en potencia, todavía no es, pero puede llegar a ser. Y hay algo intermedio.
algo intermedio entre la potencia y el acto. Muy bien. Ese algo intermedio entre la potencia y el acto es precisamente lo que se llama movimiento. ¿Mm? Hasta aquí vamos bien, esperemos. ¿Mm? Por eso dice Santo Tomás, estoy leyendo comentario de Santo Tomás a la física de Aristóteles. Dice, lo que está tan solo en potencia, de ningún modo se puede mover. No está en potencia, no se mueve. Lo que ya está en acto perfecto, no se mueve, pues ya se movió. Luego lo que se mueve es que se encuentra de modo intermedio entre la potencia pura y el acto, en que parte está en potencia y parte está en acto, como se evidencia en la alteración. Bien. Para ilustrar esta tesis de que el movimiento es un pasaje de la potencia al acto, es algo intermedio entre dos extremos, la potencia pura no se mueve porque todavía no es el acto, que es movimiento, que está movido, ya no se mueve porque ha sido movido. En ese intermedio hay un pasaje, y ese pasaje es el movimiento. Y los filósofos clásicos tenían entre sus costumbres, buenas costumbres, siempre tratar de explicar sus tesis, aún las tesis más complejas, como esta del movimiento, del aire, en fin, apelando a ejemplos simples, ejemplos sencillos. Por eso dice, apelamos a la alteración. ¿Y cuál es un ejemplo típico de alteración? El calentamiento del agua, por ejemplo. El agua, cuando está fría y se calienta, se altera. Ahí hay una alteración. Bien. Entonces, siguiendo con esta buena costumbre que tenían los clásicos, de apelar a ejemplos sencillos, dice, en efecto, cuando el agua está solamente caliente en potencia, no se mueve. Con la pava para el mate, el agua no se mueve. Cuando ya está caliente, el movimiento de calentamiento ha terminado. El agua hierve, se alteró. Ahí se ha producido una alteración en el agua. Esa alteración es un cambio, es un movimiento. En cambio, cuando ya participa algo del calor, aunque imperfectamente, es que entonces se está moviendo hacia el calor. Pues lo que calienta participa paulatinamente más y más del calor. Por tanto, el mismo acto imperfecto del calor existente en el cuerpo calefaccionable es movimiento. Es decir, el movimiento entonces es el pasaje de la potencia al acto de algo que está en potencia. Es el pasaje del agua fría que está en potencia para ser caliente al agua caliente que ya es acto del calor. Bueno, esa cosa intermedia, ese movimiento, esa de la palabra sale sola, es el paso del agua fría en tanto que es fría al agua caliente, ese pasaje que es propio de una alteración física, es lo que llamamos movimiento. Por eso Aristóteles da una definición del movimiento que es clásica. Todos la conocen. Que dicen que el movimiento es el acto de un ser existente en potencia según que está en potencia. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento es acto. El movimiento es acto.
¿Eh? ¿Acto de qué? De algo que está en potencia, pero según que está en potencia. Si no es acto consumado, es la actividad de algo que está en potencia, en tanto que está en potencia, precisamente. Y por eso que el movimiento, Aristóteles lo define en estos términos, de acto y de potencia. Repito, movimiento es el pasaje, es el acto de algo que existe en potencia según que está en potencia, precisamente. Porque si estuviera en acto, ya no se movería. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que está en potencia? En cuanto que está en potencia, para pasar a un acto. Entonces, fíjense que acá, en esta definición, hay varias cosas interesantes, por lo menos algo muy interesante que destacar. Primero, movimiento no es ni acto ni potencia. Es el paso intermedio de la potencia al acto. Y fíjense también otra cosa, que la noción de movimiento se identifica con la noción de acto. La noción de potencia, de movimiento, perdón, se modifica con la noción de acto. Por eso es que Aristóteles, cuando define el movimiento, dice, el movimiento es un acto. Un acto. ¿Eh? Un acto. ¿Un acto de quién? De algo que está en potencia, precisamente en cuanto que está en potencia. Entonces, eso es, digamos, la definición clásica que da Aristóteles y que Santo Tomás hace suya en este texto que acabamos de leer de la primera vía. Vamos a releerlo. La primera y más clara de las vías es la del movimiento. Dice. Es innegable y cosa porque tenemos sentido que en el mundo hay cosas que se mueven. Pero todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada es movido sino en cuanto que está en potencia respecto de aquello de lo cual se mueve. Es la definición de Aristóteles, que vamos a ver. Y algo se mueve, y algo mueve, algo es motor, en cuanto que está en acto. Ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Eso es lo primero que pone Santo Tomás en esta vía. Parte de la definición aristotélica de arte de movimiento. Y sigue. Pero nada puede ser llevado de la potencia al acto a no ser por algún ente en acto, como por ejemplo, caliente en acto. Fíjense que sigue textualmente el texto de Aristóteles. Lo caliente en acto, este es el fuego, hace que un leño que está caliente en potencia sea caliente en acto y por eso lo mueve y lo altera. Yo acá le cambió el ejemplo. Voy a poner el agua, puso el leño. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto de lo mismo, sino solamente respecto de cosas diversas. En efecto, lo que es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino frío. Es por tanto imposible que una cosa sea, según lo mismo, de la misma manera, motor y móvil, o que se mueva a sí misma. Acá hay un salto que da, siguiendo en esto la misma línea de Aristóteles. Bueno, si hemos admitido que el movimiento es un acto de un ente que está en potencia, en tanto que está en potencia, obviamente que ese movimiento tiene que tener una causalidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque si volvemos al ejemplo sencillo del agua que se calienta o del leño que se calienta, no puede una y la misma cosa estar en acto y en potencia respecto de lo mismo. Porque equivaldría a que una cosa se
se mueve a sí mismo. Ejemplo, no puede el agua calentarse por sí misma. Si yo pongo la pava para el mate en el fuego y me olvido de encender el fuego, a la media hora voy a encontrar el agua fría. El agua por sí misma no es capaz de calentarse. Tampoco un leño es capaz de calentarse por sí mismo. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que lo que se mueve, lo que se calienta, tenga algo que lo caliente. Entonces, pasando del ejemplo particular a la noción universal, decimos que todo lo que se mueve es movido por otro. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y aquí llegamos a una conclusión fundamental. ¿Por qué? Porque nada puede moverse a sí mismo. Porque nada, si partimos de la base de que el movimiento es un paso de la potencia al acto, nada puede estar en potencia y acto respecto a lo mismo, de manera que, ateniéndonos a la sencillez, pero a la vez la claridad, los ejemplos, el agua no se calienta por sí misma, el leño no se quema por sí mismo. Y el viento tampoco se mueve por sí mismo. El viento se mueve o se produce por una serie de alteraciones previas. No soy meteorólogo, se me escapan, pero en cualquier libro de meteorología se puede encontrar. El viento es un elemento, es decir, algo pasa en el aire, por el cual el aire se mueve y produce el viento. El viento es un movimiento del aire. Ahora, ¿por qué se mueve el aire? El aire está en potencia para el viento. ¿Qué es lo que hace que el aire que está en potencia para el viento pase a ser viento en acto? Y todos los problemas que los meteorólogos conocen perfectamente. Los cambios de presiones, la influencia de estar con factores climáticos, etcétera, etcétera. ¿Me entendés, Franz? No sé si esto queda... Igual esto lo seguimos charlando, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, entonces llegamos a la conclusión de que todo lo que se mueve es movido por otro. Y aquí entonces, ¿a qué pasamos? Pasamos a otro concepto, el concepto de causalidad. Todo lo que se mueve es movido por otro. Todo lo que se mueve tiene una causa. ¿Por qué? Porque dice acá una cosa muy interesante. Dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que también el mismo sea movido y este a su vez por otro. Porque los motores inferiores se mueven por los motores superiores. Pero entonces acá viene el cierre, digamos así, de la vía. Pero dice, no se puede proceder al infinito. A es movido por B, B por C, C por D, ad infinitum. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque si procedemos al infinito, nunca llegaríamos a algo que mueva por sí mismo. Por lo tanto, si no llegamos a algo que por sí mismo se mueva, pero a su vez él no se ha movido, al final nada se movería. En definitiva no se movería nada, porque faltaría, digamos, ese ser, ese ente, que tenga la virtualidad de mover a todo, pero él a su vez no se ha movido. Es decir, si no hay un acto puro,
no se pueden entender todos los otros actos. Si no hay un movimiento puro, algo que es en sí mismo movimiento, móvil, pero él a su vez no es movido por otro, si no hay en un principio algo a partir del cual se desarrolle, se despliegue todo el movimiento, nada se movería. La idea de una sucesión infinita de motores es absurda, es una reducción al absurdo. Si yo pongo una cadena infinita de motores, evidentemente tengo que llegar a la conclusión de que nada se mueve. Entonces, necesariamente, por necesidad metafísica, tengo que llegar a la conclusión de que tiene que haber un primer motor, motor inmóvil, como se lo conoce, que mueve y no es movido. Y ese motor que mueve y no es movido, ese motor inmóvil, que a su vez es acto puro, porque como dijimos antes, la noción de movimiento se reduce a la noción de acto. Ese movimiento, ese ser que es acto puro, primer motor inmóvil, del cual depende el movimiento de todo el universo, ese motor inmóvil, a cuya existencia necesaria hemos llegado por toda esta vía metafísica del análisis del movimiento, es lo que llamamos Dios. Por eso la conclusión dice: por lo tanto es necesario llegar a un motor primero que no sea movido por nadie. Y este es el que todos entienden por Dios. Bueno, dada la hora, yo dejaría acá. Volveremos las veces que sea necesario a este tema del movimiento. Porque miren, no por nada Santo Tomás comienza por el movimiento. Porque dice, es la vía más manifiesta. Pero además hay otra razón por la cual Santo Tomás empieza por el movimiento. Porque esa es la vía de las vías. Porque en realidad, todas las otras vías que vamos a ver, de alguna manera, están dependiendo de esta idea de que en el mundo hay movimiento. Y hay cosas que están en potencia, están pasando al acto. Que eso que pasa de la potencia al acto requiere a su vez de otro acto que lo mueva. Y así como no es posible llegar al infinito, etc. Ahí entonces establecemos la noción de causalidad. Y esa noción de causalidad que brota del movimiento, en la que después vamos a ver cómo en las otras vías se pone de manifiesto. Bueno, Fran, me ha dejado la duda por qué se mueve el viento. Pero bueno, no sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, sí. Uy, qué suerte, qué alivio. Hay que ser meteorólogo, pero bueno. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el movimiento es esto. El movimiento, acá la palabra movimiento no está tomado en el sentido vulgar del término. Como yo digo, yo me muevo, me voy acá. No. La palabra movimiento, acá el término movimiento, está tomado en una perspectiva rigurosamente metafísica. Que Aristóteles precisamente es el primer filósofo que da una explicación comprensiva del movimiento. Movimiento es todo cambio, movimiento es alteración. Movimiento es el paso del agua fría al agua caliente. Movimiento es un leño frío que se quema. Movimiento es el proceso generativo. Todo eso es movimiento. Rosario Vicón, hola, María, una pregunta.
Ya, se me fue. Acá, ahí la busco. ¿Puede repetirla, Rosario? Dice, ¿por qué el hombre no puede considerarse el primer motor? Una gran pregunta. Porque el principio del movimiento del hombre es el alma. ¿Mm? El alma es acto, pero es un acto segundo, no es un acto primero, porque ha sido creado por Dios. Pero eso es antropología. No sé si eso responde a la pregunta. El hombre se mueve a sí mismo, como todos los vivientes, por otro lado, es un ser moviente. Y hay un principio en el hombre que es el alma, por la cual el hombre se mueve, por la cual vive, por la cual realiza todas sus operaciones. Fíjense ustedes también que en la definición de alma Aristóteles se vale también de la noción de acto y potencia. Por eso dice el alma es el acto primero de un cuerpo orgánico que tiene la vida en potencia. Es decir, es el acto por el cual un cuerpo adecuadamente dispuesto puede vivir. Y después dice, segunda definición, el alma es aquello por lo cual primero vivimos, sentimos y entendemos. Pero por una vía que es propio de la antropología, se demuestra que el alma, si bien ella es un motor, no es un primer motor, sino que es un motor participado. Pero eso ya nos llevaría a la antropología. ¿Por qué? Porque como el hombre no tiene un ser propio, sino un ser participado, tampoco tiene una operación, una capacidad de moverse propia, sino una capacidad de moverse participada. María. Buenas noches. Ay, perdón. No, perdón, Alicia. No, yo recién me quería meter porque justamente, bueno, lo que decía Fran Pautazo, que justamente hay que verlo en la climatología, el tema del viento, ¿no? Y en toda la parte, es lo que usted decía, básicamente, doctor, es la diferencia de presiones. Yo como profesora de geografía enseño esa parte. Bueno, sí, Dios me lo han mandado. No, pero es muy sencillo, o sea. A ver, dígame. No. Claro, lo que pasa es que así es todo básico desde la física. Esto se llama geografía física justamente y climatología. Entonces, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y el aire ocupa un lugar en el espacio. Entonces, cuando las diferentes capas, por eso se llama presión atmosférica, por las diferentes capas de la atmósfera hacen presión una sobre otra y todas sobre la superficie terrestre, dependiendo de la temperatura, que son justamente todos los causales del clima, los elementos del clima, hacen que sea o baja o alta la presión. Y entonces, si es alta la presión, es inversamente a lo que nosotros podemos entender. O sea, si es alta, es porque las capas están presionando la Tierra. Entonces, es como si bajara, pero es alta la presión. Entonces, al hacer esa presión, el aire que se encuentra en ese lugar ocupando un espacio tiene que moverse. Y ese es simplemente el movimiento que genera. Y después, bueno, influye la rotación de la Tierra, la traslación, todos los otros movimientos que van. Ahí se ve claramente, porque usted, la clarísima explicación que nos ha dado, se ve claramente eso que dice Santo Tomás y dice Aristóteles también, que en todo el mundo físico hay una serie de motores que se van moviendo sucesivamente unos a otros. Exactamente. Y se ve ahí el concepto de causalidad y que no se puede hablar de casualidad. Claro. Entonces, y lo mismo pasa también con las teorías evolucionistas. Nadie niega que haya evolución en el universo. Tal cual. Pero que las
esa presunta materia primitiva se haya por sí misma, por sí sola, diversificado en todo esto que es la creación, es muy difícil de admitir desde el punto de vista racional, ¿no? Exacto. Bueno, gracias, profesora, muy amable, gracias. No, y que básicamente tenemos que partir siempre de la definición del concepto, entonces ahí se entiende. Claro. Y en geografía, obviamente llegamos increíblemente a la creación sin querer. Tenemos que llegar a eso, porque si no, ¿quién? Entonces se empiezan a preguntar justamente, y bueno, sí, siempre tiene que haber alguien más poderoso, por decir así. Bueno, eso justamente es el tema de la quinta vía, ¿no? Claro. Que es por el orden del universo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. No, muchísimas gracias a usted. La verdad que no, aprendemos mucho. Y no es para nada aburrida su clase, ¿eh? Bueno, muchas gracias. El tema es un poco denso. Y las otras vías que vienen ahora, la segunda y la tercera, son un poquito más light. La cuarta nos va a llevar un poco porque es la más rica, la más importante. Y ahí es donde ahí se va a producir un cambio importante en el pensamiento tomista con respecto a la causalidad, ¿no? Bueno, pero no quiero adelantar, porque no nos obliga, después vemos. Cómo de las perfecciones se pasa a una perfección suma. Eso está en Platón. Pero lo que no está en Platón es que esa suma perfección es la causa de las perfecciones. Claro. La famosa teoría de la caverna de Platón, que decía, nosotros vemos solamente el mundo sublunar, y a través de este mundo sublunar entendemos que hay un mundo, un topos uranos, un lugar celeste, donde están los arquetipos de las cosas. Y hay un arquetipo supremo. Claro. Pero lo que no, el bueno de Platón, lo que no llegó a captar es que esa suprema perfección, de la cual las otras perfecciones son como una copia, como una percepción, es la causa de las otras perfecciones. Y eso es lo que va a decir Santo Tomás aquí. Y ahí lo va a superar a Platón y lo va a superar al propio Platón. Por eso que la cuarta vía es la más importante y es la que ha dado lugar a mayor bibliografía. Hay tratados enteros nada más y sobre la cuarta vía. Claro. Y también con todas las vías inclusive se pueden ver todos los temas actuales. Por ejemplo, yo justamente en geografía se ve esto de que el hombre es culpable del calentamiento global. No. No, son ciclos naturales que justamente Dios ha hecho para... Claro, todo está concatenado. Porque fíjense una cosa, las 5 vías, en las 5 vías está todo el desarrollo del Tratado de Dios Uno. El tratado también de Dios Creador. Todo lo que va a venir después, de alguna manera, está contenido virtualmente en las 5 vías. Por ejemplo, la quinta vía es la que va a dar lugar después a la última parte, la primera parte de la suma, que es cómo Dios gobierna el mundo y cómo lo conserva. Y ahí sí que se plantean cosas interesantísimas. No creo que este año lleguemos a la cuestión 103, pero bueno, a lo mejor, si Dios me da vida y ustedes tienen paciencia, algún día llegaremos. Por supuesto que podemos saltear cosas intermedias y pasar a... Bueno, ya veremos. Por este año seguiremos. Ahora vamos a los próximos pasos. Vamos a ir analizando las vías y después veremos lo que sigue. Mario, acá queda una pregunta. Quizá podemos dejarla para iniciar el próximo encuentro. Dice, ¿por qué no es posible? O sea, no entendí por qué no es posible que una cosa mueva a otra y así sucesivamente hasta el infinito. No sé si se podría decir en una respuesta breve o necesitaríamos más tiempo. Se puede profundizar más, pero en realidad podemos ahora ensayar una respuesta breve. Y es porque una cadena al infinito de motores
como una cadena al infinito de causas, implicaría que no hay, digamos, nada en el origen de lo cual se haya derivado el movimiento. Estaríamos siempre, digamos, pasando de la potencia al acto, a la potencia al acto, a la potencia al acto, pero para poder pasar de la potencia al acto necesitamos postular la existencia de un acto puro que por lo tanto no mueve, no se mueve, pero sí mueve a lo demás. Una concatenación al infinito implicaría, digamos así, algo que sería de alguna manera contrario a la razón, porque si hay una cadena infinita de seres que se mueven, entonces si no hay algo donde parar, digamos, donde poner el principio de la cadena, y la cadena no tendría ningún sostén. ¿Qué sostén ontológico puede tener una cadena de movimientos si no hay un principio del movimiento? Es difícil entender esto, es difícil entender justamente por la mentalidad de carácter evolucionista que impregna hoy todo el pensamiento contemporáneo, ¿no? De pensar que todo, bueno, viene no se sabe de dónde. Pero bueno, de todas maneras, y la vez que viene podremos profundizar un poco más. ¿Eh? Pero ya dejo esto. El movimiento se origina del no movimiento. El movimiento se origina del inmóvil. Así como el ser se origina del no ser, el ser es el paso del no ser al ser, así también, digamos, el movimiento es el paso del inmóvil a lo que se mueve. Pero esto lo podemos, le podemos dedicar un poco más de tiempo a partir de la clase que viene, ¿no? Que sería el 17, ¿no? Sí, el 17 sería el próximo encuentro. Entonces, los primeros minutos de la próxima clase trataríamos de concluir este tema del movimiento, haciendo hincapié en algunos conceptos, sobre todo el tema del infinito, y después arrancaríamos por la segunda vía, que es la vía de la causa eficiente, la causa eficiente. Perfecto. Eso ya es un poco más. Si entendemos bien el movimiento, vamos a entender más fácilmente la segunda y la tercera vía, que es la causa eficiente y el ser posible y el ser necesario. O ser contingente y ser necesario. La cuarta ya tiene su entidad propia y la quinta también. Bueno, entonces, Dios mediante, nos vamos el 17. Si Dios quiere. Se nos han ido varios oyentes ya, pero bueno, han quedado algunos. Bueno, será entonces hasta el 17. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a usted. Que tengamos buenas noches. A todos.